Vamos a hablar de Génesis 6, 1 al 4, como dice aquí, el contexto original antiguo. Si quieres una especie de versión impresa de esto. Invirtiendo Hermón es donde paso la mayor parte del tiempo hablando sobre el trasfondo del antiguo cercano oriente. Obtienes algo de eso en el mundo invisible, naturalmente. Pero invirtiendo Hermón, hice este libro para profundizar específicamente en Génesis 6, 1 al 4, o como lo llamaría el libro de Enoc, el pecado de los vigilantes en Primera de Enoc 6 al 16. Y la tesis del libro es que quiero que sepan no solo lo que está sucediendo aquí y el trasfondo del antiguo cercano oriente mesopotámico, pero también, si conoces el trasfondo, cómo ese material se filtra en el Nuevo Testamento. Así que de eso se trata esencialmente invirtiendo Hermón, la importancia de este pasaje en varios pasajes del Nuevo Testamento. Así que vamos a hablar de estos 4 versículos y del 5.º versículo, y hay una razón por la que lo expreso de esta manera. Probablemente este sea un pasaje familiar para la mayoría de ustedes. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Es un pasaje extraño y probablemente familiar para la mayoría de ustedes aquí. Es muy controvertido. Ya sabes, este es uno de esos que son controvertidos. Déjame decirlo de esta manera. Si entras en una especie de discusión con alguien acerca de esto, que los hijos de Dios son simplemente personas, los hijos de Set, o reyes, o lo que sea. Lo que tienes que darte cuenta es esto. Es que la persona frente a ti en realidad está sugiriendo que los antiguos israelitas miraban el pasaje como lo hacemos nosotros. En una era moderna, antisobrenaturalista y posterior a la Ilustración. Solo piensa en eso. Ese no es su mundo. Simplemente, desde el principio, ellos estaban predispuestos al sobrenaturalismo. Nosotros no por la época en que vivimos. Hay mucho contexto perdido entre la era del Antiguo Testamento y la actualidad. Y hemos tenido, nuevamente, nuestro nivel de comodidad con lo sobrenatural. Se ha ido erosionando constante y consistentemente porque pensamos que de alguna manera somos modernos y que podemos prescindir de estas cosas. Pero como somos cristianos, ciertamente necesitamos esto. El nacimiento virginal. Necesitamos la unión hipostática, el hecho de que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. De alguna manera, esto no es ofensivo para una cosmovisión racionalista post-ilustración. De alguna manera, conservamos algo de respeto si creemos en estas cosas, pero vamos a perder todo eso si miramos Génesis 6 de la misma manera. Y otros pasajes. Y mi respuesta es ¿por qué? Esa es la pregunta incómoda. ¿Por qué crees que esto es algo normal y aceptable y lo otro no? Francamente, estos son más sorprendentes. La idea de una Trinidad. Como dije hace unos minutos, no hay nada en lo que creamos en las doctrinas centrales del cristianismo que será aceptable sobre una base puramente racionalista y materialista. Cero. Así que es mejor que lo afrontes. Ahora bien, diré que todo es defendible. En términos de su coherencia filosófica, intelectual. Todas estas ideas, empezando por el teísmo. Lo de Génesis 6 es que, nuevamente, tiendo a pensar en las cosas de manera muy simple.
Todo esto se extiende a partir de la premisa principal de que existe un Dios. Es teísmo. Si esa premisa se cumple, entonces las ideas que se derivan de ella son como estas. ¿Puede Dios hacer cosas? ¿Puede crear? ¿Crea con un propósito? ¿Será posible que pudiera dotar a sus criaturas sobrenaturales de la capacidad de adoptar forma humana? Bueno, nuevamente, lo sabemos por pasajes de la Biblia. ¿Es esa forma física? Bajas por la lista de todas las cosas que Dios puede hacer. Y es una lista realmente corta de cosas que Dios no puede hacer. Intento no poner las palabras imposible y Dios en demasiadas oraciones. Pero nuevamente, todas estas ideas, desafortunadamente, incluso dentro de la comunidad evangélica, tomamos las cosas sobrenaturales de la Biblia y decimos cosas como esta. Esto es válido, y esto no es válido. No sé qué nos da la autoridad para hacer estas dos categorías. Pero lo hacemos pensando, de nuevo, que hay que hacerlo para defendernos como no locos. Nada de lo que creemos que sea integral. Como el concepto de pecado. Y la eliminación del pecado. Esto es inherente e ineludiblemente sobrenatural. ¿Por qué es eso aceptable? Y esto no lo es. Y como la idea de Dios ha sido defendida filosóficamente, su coherencia ha sido defendida y se ha mantenido durante milenios. Ha funcionado realmente bien. Puesto que contiene estas otras cosas que se derivan de ella, no hay razón para descartarlas desde el principio. Pero, de nuevo, lamentablemente, en nuestro contexto, incomoda a varias personas. Hizo que Agustín se sintiera incómodo. Esa es realmente la razón por la que hemos crecido como una iglesia, como un cristianismo con la C mayúscula. Con la visión setita. Todos. En la comunidad judía. Y la comunidad cristiana primitiva. Hay una posible excepción en un pasaje de Filón. Pero todos los textos los tenemos hasta justo antes de la época de Agustín, con un tipo llamado Escipión el africano. Pero todos creían que lo que se describe en Génesis 6:1 al 4 era una transgresión divina, una rebelión sobrenatural que impactó a la humanidad. Que esto es lo que se describe aquí. Eso vuelve a cambiar en el siglo IV. Y debido a la estatura de Agustín, y francamente, tuvo un problema con el libro de Enoc debido a su historia con los maniqueos. Cuando se hizo cristiano, formó parte durante un tiempo de la secta maniquea. Y las cosas no salieron bien. Y los maniqueos veneraban el libro de Enoc por diferentes motivos. Y entonces, cuando Agustín se sale de ahí, tiene desacuerdos con ellos y con el libro de Enoc y todo eso, y simplemente va en la otra dirección. Y por la magnitud de su personalidad, quien era como teólogo. Básicamente el resto de la iglesia lo siguió. Y Agustín tiene ese tipo de peso también en otras áreas. Pero esto, nuevamente, es parte de eso. Y como digo en el mundo invisible, llamamos a las fuerzas especiales hermenéuticas. Para hacer que pasajes como este digan lo que no dicen. Mientras mantenemos cosas como la Trinidad y el nacimiento virginal. Es muy inconsistente. Entiendo por qué lo hacemos, pero es muy inconsistente. Ahora bien, creo que Pedro y Judas suelen ser el lugar para empezar. No vamos a repasar todos los pormenores de la visión setita, pero Pedro y Judas claramente no vieron a los hijos de Dios en este incidente como simples humanos. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno. Vamos a volver a esto, la palabra ahí es envió al tártaro. Tartarao es el verbo. Y los entregó a fosos de tinieblas, reservados para juicio, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé,
un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. El contexto es claro del diluvio. Se refiere a ellos como ángeles que pecaron. ¿Por qué no está eso claro? No está claro porque la gente no quiere que quede claro, y luego traes fuerzas especiales hermenéuticas para que diga algo distinto de lo que realmente dice. Hay problemas reales con eso. No hay otro candidato para los ángeles que pecaron. Ahora, algunas personas mencionarán reflexivamente que 1/3 de los ángeles se rebeló, ya sabes, antes de que los humanos fueran creados, y la caída de Lucifer y cosas así. Intenta no sorprenderte. Pero no hay un solo versículo en la Biblia que describa una rebelión de 1/3 de los ángeles antes de la creación de la humanidad. De hecho, el único lugar donde aparece la palabra tercero con la palabra ángel es Apocalipsis 12, que es el último libro de la Biblia. Y la referencia es, nuevamente perdón por el juego de palabras, las consecuencias del nacimiento del Mesías. Eso es lo que tienes. Ahora, básicamente obtenemos este tercio de los ángeles que se revelan antes de la creación de 2 fuentes. Una es que fue importada ahí en el siglo XIX para ayudar a argumentar algo llamado teoría de la brecha. El otro son escritores como Milton, El paraíso perdido. Ninguna de esas cosas es el texto bíblico. Pero repito, estas son cosas que se transmiten de generación en generación. Y en este caso, en realidad se convierten de alguna manera en doctrina. A lo que voy, eso sucede con algunos temas. Pero si realmente sigues el texto bíblico, y por supuesto, uno que está asociado con el diluvio, realmente no tiene sentido. Entonces es bastante obvio que arrojar al infierno y fosos de tinieblas. Notarás estas descripciones, de todos modos no vas a encontrar que los arrojó, ni vas a encontrar una referencia específica a fosos en el Antiguo Testamento, ni en Génesis 6 ni en ningún otro lugar. Entonces Pedro está recurriendo a otra cosa. Ahora, vamos a descubrir que algo más pasa en el libro de Enoc, y el libro de Enoc, sin embargo, se basa en una historia mesopotámica que realmente fue el trasfondo de Génesis 6. Te das cuenta de que Enoc y otros rollos del Mar Muerto, tipos como Gilgamesh en realidad aparecen por su nombre en esos textos. Quien quiera que esté escribiendo ese material tiene un gran conocimiento del material mesopotámico. Y saldrá a la luz en lo que se llama la historia de los Apkallu. Esta es la historia de fondo mesopotámica de por qué incluso tenemos Génesis 6:1 al 4 en la Biblia. Pedro y Judas no están leyendo escritura cuneiforme. No es necesario, porque ese material se ha conservado en libros como Enoc. Y aquí es donde lo están consiguiendo. Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado. Y ahí están las prisiones, y ahí están nuevamente las tinieblas, hasta el juicio del gran día. Y menciona a Sodoma y Gomorra, y la historia del diluvio ocurre antes de Sodoma y Gomorra en la historia bíblica, así que ahí lo tienen, los ángeles y el pecado. Y nuevamente, cualquier comentarista académico les dirá que existe una fuerte relación entre Segunda de Pedro y Judas en términos de su contenido y todo ese tipo de cosas, y su vocabulario. Nuevamente, está ambientado en un contexto sexual. Y también se entregaron a la inmoralidad sexual. Y nuevamente, realmente no hay otra referencia posible que Génesis 6:1 al 4. Y Pedro y Judas no tienen miedo de eso. No les molesta. A mucha gente le molesta hoy, pero a ellos no. Los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas. Eso realmente apunta al contexto original, como veremos. Entonces, el verdadero golpe mortal para la visión setita es esta pregunta: ¿vas a interpretar las escrituras en su contexto original, o no? Y esto lo he dicho en mi blog. Solo lo diré, si quieres buscarlo, esta será la forma más fácil de encontrarlo. Ve a Google, escribe mi sitio web, drmsh.com. Y luego escribe el apellido del autor, Annus. A-N-N-U-S.
Ammar Annus es su nombre completo. Es un erudito cuneiforme en Helsinki. Y luego Génesis 6:1 al 4, y encontrarás su artículo. Escribió un artículo en 2010 que es de importancia fundamental. El artículo se llama Sobre el origen de los vigilantes. Y rastrea, porque este es su campo, es un mesopotámico, rastrea la historia de los vigilantes de Enoc en muchos niveles y en muchas capas, hasta la época mesopotámica. Y al hacer eso, él proporciona del mundo del Antiguo Testamento. Proporciona el contexto de Génesis 6:1 al 4. Él te muestra a qué apunta Génesis 6:1 al 4. Y también hace algo que es realmente importante con respecto a Génesis 6:5. Ese es el versículo acerca de que Dios vio la maldad del hombre, que cada imaginación del pensamiento de su corazón era solo maldad continuamente. ¿Qué tiene eso que ver con los primeros 4 versos? ¿Alguna vez te lo has preguntado? ¿Cómo llegamos desde Génesis 6:1 al 4 a eso? Si conoces la historia de fondo, tienes la respuesta y te la mostraré hoy. Es completamente consistente y coherente. Es solo que el escritor de Génesis 6 supone que tú conoces el contexto. Porque le escribe a personas de su mundo, no del nuestro. drmsh.com, esa es mi página de inicio. Y el apellido del chico es Annus. Y puedes escribir Génesis 6:1 al 4. Va a ser el primero o segundo en los resultados de Google. Ahora, volvamos a Pedro. Esto de arrojarlos al infierno, tartarao es el verbo griego, arrojarlos al Tartarus, esta es otra pista importante. Tártaro era el lugar en la historia de los titanes griegos, donde los titanes, que son dioses rebeldes, no son personas, son dioses rebeldes. Fueron arrojados por su transgresión. Nuevamente, si usas este verbo y este lugar, es una referencia clara e inequívoca a una rebelión divina. Eso es todo lo que puede ser. De nuevo, ¿quieres interpretar el pasaje a la luz de su propio contexto, o qué contexto le das para que sea más cómodo? Esa es la cuestión. Entonces Segunda de Pedro y Judas se refieren a los hijos rebeldes de Dios que están aprisionados en las tinieblas, y quizás te preguntes de dónde viene todo esto. Y la respuesta corta es que Pedro y Judas están usando Enoc y otros textos del Segundo Templo. Jubileos tiene esto, el libro de los gigantes de Qumran, que es un texto fragmentario. No sé en dónde, como en Internet, donde se publica la traducción al inglés. Hay una completa, muy minuciosa, incluso asombrosamente minuciosa. Una edición académica del libro de los gigantes de Qumran de Laurence Stukenbruch, que es realmente buena. Y la tenemos en Logos, por cierto, así que puedes leer la traducción allí. Pero no estoy seguro de dónde puedes encontrarla. La mayor parte es fragmentaria de todos modos, solo hay secciones. Pero este es el material, nuevamente, al que los escritores del Nuevo Testamento tuvieron acceso, y están leyendo este material porque es parte de lo que su comunidad está produciendo, hablando sobre la Biblia. Es como si yo leyera un comentario sobre un libro bíblico, o tú leyeras algún libro sobre un tema bíblico, esto es lo que están haciendo. No están haciendo nada diferente a lo que hacemos nosotros. Y algunos de esos libros les ayudan a procesar información y resultan muy útiles cuando intentan articular un pensamiento en sus propios escritos. Es simplemente la cosa más normal del mundo. Así es como la gente investiga, cómo piensa sobre las cosas y luego cómo las escribe. Entonces, en Primera de Enoc, los hijos de Dios son conocidos como vigilantes, ese es el término principal, y también es un término bíblico, ocurre 4 veces en el Antiguo Testamento, todas ellas en Daniel 4. Y es un término neutral en Daniel 4, supongo que podría decir positivo. Simplemente no concluyas, al menos en Daniel 4, que los vigilantes son malos, no lo son. En la literatura del Segundo Templo, lo son porque todo el mundo habla de Génesis 6.
Descienden al monte Hermón o desde el monte Hermón y hacen voto de corromper a la humanidad. Su pecado no es solo la transgresión de las hijas de los hombres. Hay algo peor en la mente judía. Y Enoc dice, y esto nuevamente será importante para la conexión del Mesías, que los hijos de Dios enseñaron a los humanos ciertos puntos de conocimiento que llevaron a la autodestrucción y la idolatría. En otras palabras, lo que esto realmente dice es esto: que la depravación humana, la cual comenzó en Génesis 3 en la caída, hay rebelión, fue acelerada y enseñada a desempeñarse mejor por inteligencias divinas que querían destruir a los humanos. Ese es el pensamiento. Que existen inteligencias sobrenaturales opuestas, tanto entonces como, por supuesto, ahora. Que les encanta tener gente, les encanta ayudar a la gente, les encanta jugar con nuestras propensiones, nuestras depravaciones y nuestras inclinaciones. En nuestros impulsos pecaminosos, nuestro deseo de autonomía de la autoridad. Les encanta ayudar en eso para que podamos destruirnos a nosotros mismos y a las personas que nos rodean de manera más efectiva. Y la ventaja es que podemos convertirnos en idólatras. Adoramos a otros dioses. No somos Dios en absoluto, nos adoramos a nosotros mismos. Esta era la gran preocupación en la literatura del Segundo Templo. No eran los Nefilim, porque según el texto bíblico, las líneas Nefilim fueron eliminadas durante la época de David, quien por cierto es el arquetipo del Mesías. Eso podría ser importante. Ahí es cuando eso termina, pero este problema persiste. Es un gran problema. Estas son algunas de las cosas que enseñaron. Está la astrología, la tecnología para la guerra, que ayuda a matar a más personas de manera efectiva. Raíces y hechizos, las drogas, los cosméticos, lo cual suena extraño, pero el punto es la seducción, la inmoralidad fuera de los límites del matrimonio y todo ese tipo de cosas. Así que este es en realidad el telón de fondo de Génesis 6:5. La razón por la que tenemos el versículo 5 es porque si conoces el resto de la historia en Génesis 6:1 al 4, no se trata solo de los Nefilim. Si sabes que la historia también responde a algo sobre inteligencias sobrenaturales, inteligencias que corrompen a los humanos desde adentro. Si sabes eso, Génesis 6:5 tiene perfecto sentido, porque el efecto de todo esto es que cada pensamiento de la imaginación de sus corazones era continuamente maldad. Pedro y Judas saben esto porque conocen la historia de fondo, y la historia de fondo se extiende nuevamente desde la literatura del Segundo Templo, que se basa en material mesopotámico anterior. Aquí está el versículo 5. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sigue esto? Enoc preserva por qué. Nuevamente tenemos una caída, pero tenemos el problema de la depravación que está relacionado con este incidente. Ahora parece artificial, pero Enoc consigue estas cosas, y aquí vamos con Mesopotamia. Hay una historia de fondo mesopotámica en Génesis 6:1 al 4, la depravación de Génesis 6:5. Y aquí es donde llega el artículo de Annus al que les acabo de dar la referencia. Esto es lo que él deduce. Una vez más, fue algo simple. Se ha dado cuenta de que ha pasado un tiempo desde que cada persona cuneiforme, erudito, miró todo eso del diluvio. Específicamente con miras a los primeros 4 versículos de Génesis 6, no al diluvio, ya que todo el mundo lo hace. Las conexiones entre las historias del diluvio mesopotámico y la historia del diluvio bíblico se han estado haciendo desde finales del siglo XIX. Pero ¿qué pasa con los primeros 4 versos? Regresó y miró el material cuneiforme y vio que había. Y su artículo te dice lo que hay allí. Cada elemento está ahí. De nuevo, está el artículo de Annus. La historia es la historia de un grupo llamado los Apkallu. Y por cierto, dado que fue Annus quien merece crédito por descubrir estas cosas, y su material se publicó en 2010, dije esto en mi blog y lo diré aquí. Todos los comentarios del Génesis escritos antes de 2010, e incluso después, que no interactúan con el estudio de Annus. Todos son, por definición,
obsoletos en este pasaje. O interactúas con el material, o no. Y ya sabes, recién en 2010 alguien realizó el trabajo duro para hacer esto. Así que podemos darle un pase a los comentaristas antiguos. Pero ya no podemos dárselos hoy en día porque se supone que los académicos deben mantenerse al día con estas cosas, así que si no lo haces, o eres negligente o no quieres que tus lectores lo sepan. Tienes una o dos opciones, y ninguna de ellas es muy buena. Es incompetencia o malicia. Ahora bien, los Apkallu, nuevamente, son seres divinos. Y entonces realmente no hay duda de que los hijos de Dios serán seres divinos. Esta definición del diccionario, que se publicó antes de 2010, pero no es tan detallada como la de Annus. Esta entrada describe a los Apkallu como los héroes culturales anteriores al diluvio en el pensamiento mesopotámico, y ese término significa esto. Los mesopotámicos creen que los Apkallu eran estos seres sobrenaturales que merecían crédito por ayudar a los mesopotámicos a desarrollar su civilización. Les dieron conocimiento para ser grandes. Eso significa un héroe cultural en el Academies. Yo soy el traductor Academies. Los héroes culturales de antes del diluvio al servicio de Ea, una variedad de tradiciones de sabiduría del antediluviano, es decir, antes del diluvio. Los Apkallu supuestamente transmitieron una variedad de tradiciones de sabiduría del periodo antediluviano. Y esta es la teología mesopotámica, por así decirlo. Se les conoce como 7 sabios. Fueron creados en el río, el término acadio es en realidad Apsu, el abismo. Eso podría volverse importante más adelante. Ahí es donde se crean. Y sirven como quienes aseguraban el funcionamiento correcto de los planes del cielo y la tierra. Eran bastante inteligentes. Sabían muchas cosas. Siguiendo el ejemplo de Ea, que es el dios de la sabiduría en el panteón mesopotámico, enseñaron a la humanidad sabiduría, formas sociales, artesanía, básicamente lo que se necesita para tener una civilización. Entonces, en el pensamiento mesopotámico, estos son buenos tipos, estos son chicos maravillosos. Nos ayudaron a ser tan grandes como somos. Los Apkallu entonces eran los sabios seres divinos del abismo acuoso, el inframundo. El lugar opuesto a los cielos. En la religión mesopotámica, eran los encargados de mantener el equilibrio correcto entre el cielo y la tierra. Esa era la voluntad de los dioses mayores, lo que por supuesto prepara el escenario para, bueno, ¿y si hacen algo que lo desequilibre? Los Apkallu poseían conocimiento del mundo divino que hacía funcionar el cielo y la tierra. Antes del diluvio, dieron conocimiento a los humanos para civilizarlos. Ahora bien, esto era importante para los escribas de Babilonia que vivieron después del diluvio. Porque los escribas fueron quienes heredaron estas cosas. Y entonces, naturalmente, surgió la pregunta de dónde lo obtuvieron. Y los escribas dijeron que lo obtuvieron de los Apkallu, pero la gente sabía que había sucedido un diluvio y comenzaron a preguntarse sobre ello. Entonces se hacen la misma pregunta en Mesopotamia. Es realmente interesante, como algo adicional. Si realmente vas al texto mesopotámico, Annus hace un buen trabajo al respecto. Y si miras los detalles de lo que Enoch dice que enseñaron los vigilantes, y luego miras las áreas de especialización de los Apkallu, adivina qué. Se alinean. Vaya coincidencia. Los babilonios, por supuesto, veían esto de manera muy diferente a como lo hacían los judíos. Los escribas se esforzaron mucho en establecer la noción de que su conocimiento era heredado directamente de los dioses. De que por eso deberían escucharnos. Porque obtenemos nuestro conocimiento de los dioses. De ahí proviene nuestra autoridad. El problema, por supuesto, es el diluvio. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo sobrevivió al diluvio el conocimiento de los Apkallu anterior al diluvio? Hay textos mesopotámicos, nuevamente, uno de los más importantes aquí es el poema de Hera, la epopeya de Hera.
Pero hay tablillas mesopotámicas, y Anus tiene todo esto, que enumeran 7 reyes anteriores al diluvio. Es una lista de reyes, cada uno de ellos acompañado por un apcalo asistente. El sabio divino que le dio al rey el conocimiento necesario para que la civilización, por supuesto, gobernara. Después del diluvio, se mencionan 4 apcalo posteriores al diluvio, y se les describe como de ascendencia humana. Ahora, antes del diluvio, no se les describe de esa manera. Antes del diluvio, eran completamente divinos. Después del diluvio, también son de ascendencia humana. El cuarto apcalo posterior al diluvio se describe además como compuesto por solo 2/3 de apcalo. Es un híbrido, de nuevo, para usar una palabra un poco torpe. Pero eso es lo que tienen las tablillas. Estos 2 elementos, seres divinos ahora de ascendencia humana y solo 2/3 de apcalo, son importantes por la razón específica que abordaremos en un momento. Por ahora, la implicación de estas fuentes es que los apcalo posteriores al diluvio fueron el resultado del mestizaje con mujeres humanas, el mismo tipo de descripción en Génesis 6:1 al 4. Ahora bien, Anus no fue el primer erudito en notar este punto en particular. Ann Kilmer tiene un artículo importante. Aquí abajo hay una retribución a Francis Anderson. No puedo publicar este en mi sitio por razones de derechos de autor. Los humanos y apcalo presumiblemente podrían aparearse, ya que tenemos una descripción de los 4 apcalo posteriores al diluvio como de descendencia humana, siendo el cuarto apcalo solo 2/3 en comparación con los apcalo puros anteriores al diluvio y los sabios humanos posteriores. Después del diluvio, los sabios totalmente humanos son llamados con este término, los humano. Entonces tenemos los apcalo divinos antes del diluvio. Después del diluvio, tenemos una especie de 2/3 y 1/3, o híbridos, apcalo, también son de ascendencia humana. Y son diferentes a los humanos que vendrían después y que no tienen esta situación. Volvamos al cuarto, los 2/3 de apcalo. Es realmente interesante que esta descripción de ser 2/3 divina es la misma descripción dada a Gilgamesh, quien es llamado Señor de los apcalo. En un texto cuneiforme existente. Gilgamesh también era un gigante. ¿En serio? Ya ves lo que está pasando aquí. Todos los elementos emergen de esta historia. Gilgamesh era un gigante en el texto mesopotámico. También se le menciona por su nombre en el libro de los gigantes de los rollos del Mar Muerto. Vaya coincidencia. ¿Cómo te quedó el ojo? El aparente apareamiento con humanos disgustó a Marduk en la historia mesopotámica. A Marduk no le gusta esto porque si recuerdas la historia del diluvio mesopotámico, sabrás que algunos de los dioses superiores son perturbados por los humanos. Son una especie de molestia, destruyámoslos a todos. Y entonces los dioses se reúnen y dicen, sí, ya sabes, me gustaría tener unas cuantas horas más cada noche, así que deshagámonos de los humanos. Y eso es lo que deciden. Ahora los apcalus se enteran de esto y empiezan a decir, vaya, trabajamos mucho con esta gente. Es terrible. Tenemos que hacer algo para asegurarnos de que nuestro trabajo sobreviva. Y entonces hacen lo que hacen, y se produce la situación híbrida de los apcalo. Y Marduk se entera y realmente se enoja. Como si los apcalo no supieran quién da las órdenes. Marduk manda, no al revés. No se puede eludir lo que intentamos hacer. Entonces, lo que hace Marduk es juzgar a los apcalo enviándolos de regreso al abismo, para nunca regresar. ¿Suena eso un poco como ser enviado al infierno, al Tártaro y encadenados en un foso de tinieblas hasta el tiempo del fin? Los apcalo anteriores al diluvio eran totalmente divinos, los apcalo posteriores al diluvio son de ascendencia humana, proporcionan conocimiento divino a los humanos, lo cual para los judíos fue horrible porque produce depravación e idolatría.
Entonces, para los mesopotámicos estos tipos eran increíbles. Porque a pesar de que los dioses superiores querían eliminarnos, algunos de nosotros sobrevivimos, y su conocimiento que nos ayudó a construir la civilización también sobrevive, y tienen el visto bueno. De modo que los mesopotámicos ven a los Apkallu de manera positiva. Los dioses superiores, nuevamente, no los ven así. Marduk condenó a los Apkallu al abismo. Son expulsados del consejo divino. Son rebeldes, ahora están en un estado de rebelión. Se tiene en cuenta cada elemento de Génesis 6:1 al 4. Gilgamesh es la conexión clave, a quien se hace referencia específicamente en el libro de los gigantes de Qumran. Entonces, ¿cuál es el punto? En la religión mesopotámica los Apkallu eran maravillosos. Son la razón de la grandeza de Babilonia. La razón por la que Babilonia es grande. En Israel, eso no es realmente una buena noticia. Hay dos cosas que son el problema. Una es que tienes los clanes gigantes. Y el resultado físico de esto, nuevamente, como sea que esto funcione, no soy una deidad, así que no lo sé. Es que ahora tenemos grupos étnicos rivales andando por ahí. Y en última instancia, en la historia bíblica, ellos serán quienes confronten a los israelitas en su búsqueda de su patria. Y como lo explico en El Mundo Invisible. Es mi opinión. Que los detalles de la conquista nos dicen que el Jerem, el concepto de dedicación a la destrucción, el impulso de la conquista de dedicación a la destrucción está dirigido específicamente a eliminar a los anaseos, que son los descendientes de los Nefilim según Números 13, 32 y 33. Hay varias razones por las que lo digo. La narración de la conquista comienza con los anaseos, que de todos modos son descendientes de los Nefilim según el texto bíblico. Ellos son los que son descubiertos por los espías. Los espías regresan y dicen que les encanta este lugar, pero adivinen qué. Simplemente demos la vuelta y corramos porque somos pan comido. Aquí nos destruirán porque son enormes. Son mucho más grandes que nosotros. Y eso lleva al castigo de Dios por los 7 años de deambular. Regresan y Dios los envía por el Transjordán. ¿Por qué Dios lo hace? Bueno, Él te lo dice en Deuteronomio 2 y 3. Les dice a Moisés y a Josué, ahora miren, tienen que subir por el otro lado y dejar en paz a los amonitas. Dejen en paz a los moabitas porque son descendientes de Esaú, quien también está relacionado con Abraham. Los descendientes de Esaú ya han eliminado a los clanes de gigantes en sus regiones. Son conocidos como los Amim, los Omsomeos, simplemente déjenlos en paz. Pero tienen que subir a Basán porque todavía quedan algunos allí. Og de Basán. Sión y Ag, reyes de los amorreos, que es un término importante en la narración. Og es un gigante, se le describe como el último de los refaitas. Pero si vas a Amós 2, 9 y 10, cuando describe la conquista, usa la palabra amorreo y dice, eran altos como cedros. No es una coincidencia. Los anaseos, refaitas, todas estas cosas. Entonces Moisés y Josué tienen que ir allí y ocuparse de los clanes en Transjordania. Entonces Dios dice, ahora bajen. Crucen hacia la tierra del medio, la estrategia de dividir y conquistar. Y en ese momento, cuando llegan las batallas, el verbo kerem y los verbos de matar, los verbos de aniquilación, ocurren en batallas en lugares donde se dice que viven los anaseos en la narrativa de la conquista. No creo que sea una coincidencia. Porque al final de la conquista en Josué 11, ¿cómo define Josué la victoria? Él dice que no hay más anaseos en la tierra, excepto los que escaparon y huyeron y se fueron a las ciudades filisteas, Gat y Asdod, y donde nos encontramos con el resto de ellos más adelante. Goliat y sus hermanos. De aquí es de donde son. Ahora bien, hay mucha gente asesinada, porque no es como si uno pudiera hacer sonar un silbato y decir que por favor separen a los anaseos. Hay otros verbos de conquista en Josué.
Despojarlos, expulsarlos, esos no son verbos de matar. Pero la nomenclatura de matanza ocurre en pasajes, en lugares, ciudades y regiones, especialmente en la región montañosa, donde se dice que viven los anaseos entre la población. Ahora la población en general está luchando por su patria, lo entendemos. Pero el Kerem, al dedicarlos a la destrucción, Dios está reclamando la vida de esta cosa. O los anaseos. Nunca verás eso si estás desacreditando Génesis 6, 1 al 4. Nunca lo verás. Porque quieres decir que los anaseos son algo distinto a lo que dice el texto, pero siempre se les describe como inusuales, y no creo que estemos hablando de 3 o 9 metros de altura. El propio Goliat, según los rollos del Mar Muerto, medía 1,80 metros de altura. El texto masorético lo tiene más alto, pero la Septuaginta y los rollos del Mar Muerto lo tienen en 1,80. Esto es significativo para el hombre humano promedio, teniendo en cuenta los esqueletos que han sido excavados en el periodo del Antiguo Testamento. En el segundo milenio, la altura es de 1,60. Si mides 1,60 de altura, ve a ver un partido de baloncesto, a la NBA. A lo que voy, si te topas con grupos de esta gente, y son guerreros entrenados, no eres más que un grupo de fugitivos de Egipto. ¿Qué vas a pensar? Bueno, si eres Josué y Caleb, recuerdas las obras de Dios. Si eres todos los demás, piensas dónde más podemos vivir. Esto simplemente no va a salir bien. Y por supuesto, pagan el precio por ello. Tenemos ese plan, pero lo peor es la corrupción de la humanidad. Eso es un problema. A lo que voy, las cosas de los anaseos, los nefilim, de las que se ocuparon durante los días de David. Pero esto no es así. Esto persiste y se convierte en un gran foco de atención en los escritos del Segundo Templo. El hecho de que la humanidad sea tan mala. En parte, porque las inteligencias sobrenaturales nos enseñaron a destruirnos a nosotros mismos y alejarnos del Dios verdadero. Eso hay que arreglarlo. Se supone que el Mesías arreglará 3 cosas, no solo una. Verás, se nos enseña que la razón por la cual el mundo es tan malo es por la caída porque es la única que aceptamos como racional. Esa es tan irracional como cualquier otra doctrina central del cristianismo, pero si le preguntaras a un judío del siglo II o del periodo del Segundo Templo de por qué el mundo es un desastre, son 3 razones. La caída. ¿Y cuál es el problema que el Mesías necesita curar de la caída? La muerte. Perdimos la vida eterna y estamos bajo la maldición de la muerte, así que el Mesías debe solucionar el problema de la muerte. Génesis 6, 1 al 4, todas esas cosas de anaseos y nefilim, David se encargó de eso, y luego David es el prototipo dinástico y productor del Mesías. David se encargó de eso, pero el Mesías que viene debe abordar la depravación humana. Por cierto, ¿cómo lo hace? El Espíritu Santo. Jesús dice varias veces, tengo que irme para que venga el Espíritu Santo y resida dentro de ustedes. Eso es el embotamiento de la depravación, la presencia del Espíritu en la vida del creyente. Y Pablo dice, en 2 ocasiones, el Señor, que es el Espíritu. El Espíritu es, nuevamente, como Jesús y Dios. Jesús es pero no es Dios. Él es Dios, pero no es el Padre. Él es una persona dentro de la Trinidad, pero también es de alguna manera Jesús y Dios. Todo funciona en conjunto. Y Pablo, en 2 ocasiones, se refiere al Señor, que es el Espíritu. He aquí, yo estoy con vosotros siempre. Hasta el fin del mundo, cuando estén reunidos 2 o 3, yo estaré en medio de ellos. Entonces se supone que el Mesías arreglará eso. Y lo tercero que se supone que debe arreglar el Mesías es la tercera rebelión, que es Babel, la desheredación, el divorcio de las naciones. Las naciones necesitan ser devueltas a la familia de Dios a través de la simiente de Abraham, que es Jesús. Es un plan coherente y completo.
Tiene tres facetas, no solo una. Pero nunca verás los otros dos porque desmitificamos nuestra Biblia. Es por eso. Entonces, ya sabes, los judíos están pensando en todo eso. Saben que el Mesías tendrá que lidiar con toda esa basura. Entonces entendemos, nuevamente, el contexto de Génesis 6:5, y lo que debemos hacer es leer Génesis 6:1 al 4 como una respuesta polémica a la teología mesopotámica de la época. Y no. Los Apkallu no son buenos tipos, y su transgresión del cielo y la tierra no fue algo bueno. Condujo potencialmente a nuestra aniquilación como pueblo. Por las cosas de los Nefilim, y nos corrompieron. Hizo que la humanidad fuera malvada. Alejó a la humanidad del Dios verdadero. No es bueno. Así que ustedes, los mesopotámicos, piensen lo que quieran. Pero los escritores bíblicos están escribiendo su propia historia primitiva hasta Abraham, y luego todo lo demás surge de ahí. Y quieren que lo sepas. Que este episodio. A lo que voy, ¿quién es Israel? Estas otras naciones se van a limpiar los pies con Israel. Entonces Dios quiere que la gente sepa esto a través de los escritores bíblicos. Que van a escuchar que la razón por la que son golpeados, la razón por la que son inferiores a estas personas es por sus dioses, y específicamente en Babilonia, que es donde termina la historia del Antiguo Testamento. Van a escuchar que la razón de la superioridad de Babilonia es que sus dioses les otorgan el poder. Esta es la razón por la que son geniales, esta es la razón por la cual Babilonia es incomparable. Esta es la razón por la que los conquistaron. Van a escuchar todo eso. Pero queremos que sepas. ¿Cuál es la verdadera historia? ¿Y quién tiene realmente el control? Y es por eso que estos 4 versos medio raros están ahí. Es parte de una teología para ayudar a la familia de Yahvé a afrontar sus circunstancias y su historia. Es parte de una respuesta teológica. Ese es el final de lo que haremos, pero nuevamente, esencialmente lo hemos perdido. Todo el asunto de los vigilantes se filtra en el Nuevo Testamento. No voy a repasarlo de Invirtiendo Hermón porque no sé qué hora es. Pero hay todo tipo de formas en que esta idea de que el Mesías tiene que solucionar estos 3 problemas. Pero en Invirtiendo Hermón me enfoco en el del medio, en todo este problema de Génesis 6. Hay una serie de cosas que, si conoces la historia, leerás en el Nuevo Testamento y te darás cuenta de lo que está pasando. Sabrás a qué se refieren. Te daré un ejemplo. Probablemente hace ahora 4 años. Estuve en SLB, que es la Sociedad de Literatura Bíblica. Y no es un grupo evangélico, es cualquiera que hace estudios bíblicos en el mundo. Y algunos de ustedes que escuchan el podcast han oído hablar de David Burnett. Burnett está conmigo durante el programa. Y vi un artículo de un tipo llamado Tyler Stewart, quien era, en ese momento, estudiante de doctorado en Marquette, que es donde se encuentra Burnett ahora. Y el título era algo así. Espíritus bastardos, los vigilantes y el nacimiento del Hijo de Dios. Espíritus bastardos es a lo que se refieren los rollos del Mar Muerto. Es otro término que usan para los vigilantes porque son híbridos. Y nos miramos y pensamos, vamos a estar en esa habitación. No nos vamos a perder este artículo. Porque no sé qué va a hacer este tipo. Pero leímos el resumen, iba a repasar Gálatas 3 y 4. Así que no me lo perderé. Y fue increíble. Lo que él hace, y nuevamente, lo incorporo en Invirtiendo Hermón. Para empezar, fue a Gálatas 3.
Y está esa frase familiar de que la ley fue agregada debido a las transgresiones. Plural. Verás, estamos entrenados para pensar que la ley fue añadida por lo que hicieron Adán y Eva. Es plural. Y dijo, hoy vamos a hacer un pequeño experimento mental. Y era más que eso, pero que nos estaba preparando. Él dijo, ¿y si la ley fue añadida a causa de las transgresiones? ¿De qué transgresiones estamos hablando? ¿Y si son las transgresiones de los vigilantes? Me pregunto si algún autor del Segundo Templo pensó eso. Y luego simplemente nos lo echó encima. Y quedé hipnotizado. No me di cuenta de que ahí está. Y fue simplemente increíble. Y luego lo vinculó con el momento del nacimiento del Hijo de Dios. Y me sorprendió tanto que quise obtener este documento. Casi quise arrebatarle el papel. Y fue lo suficientemente amable como para darme el artículo. Pero hay cosas así que los escritores del periodo del Segundo Templo pensaron en esa línea, esa idea, de manera muy diferente a como lo hacemos nosotros. Y cuando te adentras en esa literatura, ves que ese no es el único lugar. Hay cosas que acaban de aparecer aquí y allá en el Nuevo Testamento que se vinculan no solo con la literatura del Segundo Templo en general, sino que se vinculan con esta historia. En todo tipo de formas realmente interesantes. Y es por eso que ayer, cuando hablamos de Enoc, no importa qué estatus le asignes o no al libro de Enoc. Lo que importa es que te familiarices con el material que leen los escritores bíblicos. Porque van a estar respondiendo a ciertas cosas. Van a dejar pistas. Asumen que su audiencia, nuevamente, retomará lo que están estableciendo. Asumen una familiaridad que nosotros simplemente no tenemos. Así que nos lleva trabajo recuperarlo. Pero puedes hacerlo. Nuevamente voy a cerrar con esto, una pequeña parte de mi propio testimonio. Y les dije ayer, cuando me convertí en creyente, básicamente no sabía nada. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 5 años, mi hermano tenía 3 años. Mi mamá tuvo que salir a trabajar como lo hacen las mamás solteras. E incluso cuando se volvió a casar, mi padre era alcohólico, por lo que no podía mantener un trabajo. Y por eso nos enviaban mucho a casa de mi abuela. Y mi abuela vivía al lado de una familia, nuevamente madre soltera, con 4 hijos, 2 de ellos tenían fibrosis quística. No sé cómo aguantaba. Porque batallaban demasiado. Nos fue bien en comparación con lo que les pasó a ellos. Pero eran cristianos. La señora era cristiana. Y su hijo mayor se convirtió en mi mejor amigo mientras crecía. Si has leído mis novelas, Brian Scott es el nombre de este niño. Entonces voy a su casa. Y tienen devocionales. Y entonces estoy allí, o me quedaba a dormir o lo que sea, se me permite quedarme. Y estoy maravillado. Porque no sabía quién era este Abraham. Simplemente pensé que él era solo esta fuente de información y tenía 9 años. Me sorprendió la situación. Pero fue a través de ellos que tuve mi primer contacto con el Evangelio. Y más tarde, realmente solo comprendí el Evangelio cuando tenía 16 años, cuando estábamos en la escuela secundaria. Pero realmente no sabía mucho más porque nunca leí la Biblia. No estoy en la casa de este niño todos los días. Entonces ahí estoy. Y entonces empiezo a leer la Biblia. Porque lo entiendo. Puedes mirar, puedes escuchar estas cosas, puedes ver el video de YouTube, todas esas cosas, escuchar el podcast. Y podrías pensar. No hay manera de que llegue a saber las cosas que quiero saber. Es simplemente abrumador. Pero no es abrumador. Es abrumador si lo miras de forma acumulativa. Yo soy el resultado de 5 minutos al día. Por mucho tiempo.
A lo que voy, si aprendes algo nuevo sobre las escrituras o sobre algún punto del contexto, si aprendes algo nuevo cada día, en 365 días conseguiste un buen montón. Y eso es un año. Tienes que dividir la tarea en trozos digeribles. Eso es todo lo que hice. Ahora confieso que era un nerd. Sabes, no podía no hacerlo. Así que confesaré esa parte. Pero si tienes suficiente ambición para aprender algo nuevo todos los días, dentro de un par de años, sabes, vas a ser un famoso en tu iglesia. Tú serás el que reciba las preguntas. Porque estás aprendiendo. Estás aprendiendo. Y es por eso que creo sinceramente que la mayoría de los pastores subestiman dramáticamente tanto el apetito como la aptitud para el contenido. No tengo memoria fotográfica. Tenía buena memoria en la escuela secundaria. Así que una cosa en la que era bueno era en la escuela. Podría obsequiarte con historias ridículas de lo tonto que era en la escuela secundaria. Porque no tenía dirección. Nadie en mi familia había ido nunca a la universidad, no sabía lo que estaba haciendo. Te contaré solo una para mostrarte qué tan malo me iba. Entramos a hacer nuestros exámenes. Todos los que van a estar en la escuela secundaria deben tomar el examen de ubicación. Entonces soy como todos los demás, me llevan a esta habitación, ponen el examen frente a ti y tienes que hacer esta prueba. Bueno, al final del examen, dice que tienes que ingresar un número para que tus puntajes se envíen a una universidad o no aceptarán el examen. Y pensé que era extraño que no lo aceptarían ya que sí terminé con la prueba. Pero había que poner un número. Pero yo no sabía lo que estaba pasando. Entonces te dan la lista y todos estos números de instituciones, y yo reviso la lista. Y puse el número de la Universidad de Kentucky. ¿Por qué? Porque fui a la escuela secundaria con Sam Bowie, quien fue seleccionado por delante de Michael Jordan. Y Sam iba a la Universidad de Kentucky. Entonces pensé, bueno, si voy allí, conoceré a alguien. Eso es lo que hice. No tenía ninguna dirección. No sé lo que estaba haciendo. De nuevo, no fui a Kentucky. Les cuento cosas así porque tienen que alejarse de la noción de que esta es una montaña insuperable. Y no lo es. El pequeño secreto sucio es que puedes hacer muchas de estas cosas. Y tengo la suerte de trabajar en Logos. Fabricamos todas estas herramientas y cosas así. Y por eso está ahí. Vives en un momento único. Yo no tuve nada de esto en la universidad ni en la escuela de posgrado. No tenía software. Si existiera, no podría permitírmelo porque estaba pagando mi propia escuela. Pero ustedes tienen Internet. Tienen el software. Tienen acceso a una increíble cantidad de material. Tu tarea, en ese nivel, en términos de acceso, es a la vez más fácil y más compleja porque ahora hay mucho. Pero sigue siendo algo que se puede reducir a un poco de tu tiempo cada día. Así que no mires esto como si fuera algo a lo que debes renunciar. De leer un libro y luego olvidarlo. No lo abandones. No te rindas. Porque realmente puedes hacerlo. Ya terminé de divagar. It's up to him what he wants to do.